Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 12 del libro del profeta Ezequiel, los primeros 16 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El cautiverio que se aproxima. El cautiverio que se aproxima. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera 60. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha, y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a la vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por delante de la pared, y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre los hombros, de noche los sacarás. Cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Y yo hice así como me fue mandado, saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared por mi propia mano, salí de noche y los llevé sobre los hombres a vista de ellos. Y vino mi palabra de Jehová por la mañana diciendo, Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde que haces? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe de Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal, como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al destierro en cautividad, y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán. Por la pared abrirán paso para sacarlo por ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra, mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá, allá morirá. Y a todos los que estuvieran alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas esparciré a todos los vientos, y desvainaré espada en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciere entre las naciones y los dispersare por la tierra. Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas las abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. Ahora la misma porción en la Nueva Traducción Viviente, versículos 1 al 16, capítulo 12. Nuevamente recibí un mensaje del Señor: Hijo de hombre, tú vives entre rebeldes que tienen ojos, pero se niegan a ver, tienen oídos, pero se niegan a oír, porque son un pueblo rebelde. De modo que ahora, hijo de hombre, haz como si te enviaran al destierro, prepara tu equipaje con las pocas pertenencias que podrían llevarse un desterrado, y sal de tu casa para ir a otro lugar. Hazlo a la vista de todos para que te vean. Pues quizá presten atención a eso, por muy rebeldes que sean. Saca tu equipaje en pleno día para que te vean. Luego por la tarde, mientras aún están mirándote, sal de tu casa como lo hacen los cautivos cuando inician una larga marcha a tierras lejanas. Cava un hueco en la muralla a la vista de todos y sal por ese hueco. Mientras todos observan, carga el equipaje sobre los hombros y aléjate caminando en la oscuridad de la noche. Cúbrete el rostro para que no puedas ver la tierra que dejas atrás, pues yo he hecho de ti una señal para el pueblo de Israel. Por tanto, hice lo que se me ordenó. A plena luz del día saqué mi equipaje lleno de cosas que llevaría al destierro. Por la tarde, mientras el pueblo seguía observando, cavé con las manos un hueco en la muralla y salí en la oscuridad de la noche con el equipaje sobre mis hombros. A la mañana siguiente recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, esos rebeldes, el pueblo de Israel, te han preguntado qué significa todo lo que haces. Diles, esto dice el Señor soberano: estas acciones contienen un mensaje para el rey Sedequías en Jerusalén y para todo el pueblo de Israel. Explica entonces que tus acciones son una señal para mostrar lo que pronto les sucederá a ellos, pues serán llevados cautivos al destierro.
Hasta Sedequías se irá de Jerusalén de noche por un hueco en la muralla, cargándolo solo lo que pueda llevar consigo. Se cubrirá el rostro y sus ojos no verán la tierra que deja atrás. Luego lanzaré mi red sobre él y lo capturaré con mi trampa, lo llevaré a Babilonia, el territorio de los babilonios, aunque él nunca lo verá y allí morirá. Esparciré a los cuatro vientos a sus siervos y guerreros y mandaré la espada tras ellos. Entonces, cuando los disperse entre las naciones, sabrán que yo soy el Señor. No obstante, algunos los libraré de morir en la guerra por enfermedades o de hambre, para que confiesen sus pecados detestables a sus captores. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Es un nuevo mensaje dramatizado. Es el exilio pronosticado. Esta sección es ahora una división general de la profecía que habla de la caída segura de la ciudad de Jerusalén, de lo cual todos dudaban, menos Jeremías y Ezequiel, y unos pocos que compartían con ellos el más claro discernimiento que tenían respecto a la voluntad de Dios. Son de nuevo estas acciones simbólicas. Como ya habíamos mencionado, una de las diferencias de Ezequiel con los otros profetas fue la realización de acciones simbólicas. En este capítulo tenemos el relato de dos acciones simbólicas que, como ya sabemos, son dramatizadas por el mismo profeta, y termina con un pasaje singular y característico también de Ezequiel, como es la reacción del pueblo ante la profecía. Son estas acciones simbólicas que ahora nos dejan una nueva enseñanza. La naturaleza pecaminosa de los humanos puede ser obstinada, aun cuando los desterrados sintieron la mano de Dios que los juzgaba, y aunque fueron arrancados a la fuerza de su tierra natal y fueron obligados a vivir en tierra extraña a 1600 kilómetros de su patria, muchos de ellos todavía se aferraban a la idea de que Jerusalén era una ciudad encantada, privilegiada, y ninguna destrucción le afectaría. Eso significaba que Ezequiel tenía trabajo por hacer. Por lo tanto, Dios bosquejó otra de las profecías escenificadas que el profeta les debía transmitir a los desterrados. Pero, ¿por qué era necesario repetir el mensaje simbólico de que Jerusalén iba a ser destruida y sus habitantes iban a ser llevados al destierro? Ese era un mensaje que los judíos exiliados se habían negado a escuchar. Sin embargo, eso no era excusa para que Ezequiel dejara de predicar. Cuando leemos esta repetición nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué existe esta reiteración? No obstante, cuando miramos a nuestra propia vida, reconocemos la necesidad de la repetición. Cuando la gente no acepta nuestro mensaje, de inmediato dejamos de intentarlo y así reaccionamos repetidamente. Por eso necesitamos que nos aliente una y otra vez para que no nos rindamos. Dios lo hacía con Ezequiel mediante repetidas exhortaciones. Hacía que el profeta siguiera llevando su mensaje a pesar de que parecía que no lograba nada y quizá pensaba, tal vez comprenderán. No solo debemos seguir compartiendo el mensaje, sino también lo debemos oír una y otra vez. Era necesario romper constantemente nuestro duro corazón de piedra para que sea reemplazado por un tierno corazón de carne. 6 años antes, la gente a la que Ezequiel le presentó este acertijo había hecho exactamente lo que el profeta ahora significaba. Empacaba el pequeño y miserable bulto que los desterrados llevaban al cautiverio. Así percibieron de inmediato el significado de sus actos. La perforación que hizo Ezequiel en la pared nos recuerda que las casas de Babilonia se hacían de adobe. Esa acción simbolizaba la desesperación de la gente tratando de escapar del sitio de Jerusalén. Procurarían escabullirse de cualquier manera posible. El que el profeta se cubriera el rostro tal vez significaba que las personas no podrían resistir la visión de la tierra amada que ahora abandonaban, o que estuvieran tan avergonzados y llenos de pena que no pudieran soportar ver a los demás. En breve,
veremos otro posible significado de esa acción. La conducta enigmática de Ezequiel produjo el efecto deseado. La gente le preguntó, ¿qué significa esto? Significaba que Sedequías, el príncipe de Israel, iba a ir al exilio con el resto de los habitantes de Jerusalén. Ezequiel nunca llamó rey a Sedequías, porque el verdadero soberano era Joaquín, ya que estaba en el destierro. Ezequiel y el resto de los que ya estaban en Babilonia siempre consideraron a Sedequías como un líder que los babilonios habían puesto de manera provisional en el trono. De ahí el término de príncipe que se le aplicaba. El pueblo trataría de sacar a Sedequías a hurtadillas por la muralla, sin embargo, no lo lograría. Los babilonios lo iban a capturar, le sacarían los ojos y lo llevarían a Babilonia, en donde moriría sin haber visto nunca Babilonia. El simbolismo del acto de cubrirse el rostro del que trata el versículo 6 podría haber sido una alusión a la ceguera de Sedequías. Pero ¿por qué ocurriría esto? Fijémonos en las veces en que Dios emplea el pronombre yo en los versículos 14 y 15. Aquellos a quienes se les preservó la vida debían cumplir una misión confesional. Cuando otros de entre los que fueran esparcidos preguntaran, ¿por qué permitió Dios que les pasara eso a ustedes? Podrían responder adecuadamente porque rompimos nuestro pacto con el Señor. Al siguiente grupo de desterrados que iba a Babilonia, aquellos que ya estaban allí, teniendo como base el mensaje de Ezequiel, les podrían decir, aunque Jerusalén está en ruinas, Dios aún vive, está aquí entre nosotros. Ellos sabrían que cuando Dios dijo, yo soy Jehová, estaba diciendo la verdad. El verdadero Dios estaba al mando y empleaba la trascendental caída de Jerusalén y el destierro para cumplir sus propósitos. El papel del pueblo de Dios es siempre confesar al Señor delante de los hombres. Le podemos hablar con seguridad a una persona cuyas circunstancias lo han llevado a concluir que la vida no tiene sentido y que consiste en lío tras lío, uno tras otro. Podemos participar de la seguridad de que a pesar de las circunstancias el Señor vive y está entre nosotros. A pesar de las consecuencias del pecado que nos rodea por todas partes, tenemos la palabra y la promesa de Cristo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Con frecuencia esa promesa nos da fortaleza y valor para seguir adelante. El relato de esta acción simbólica comienza con una introducción en el versículo 1, en donde nuevamente afirma el origen divino de la acción. Luego vemos una acusación, los llama casa rebelde. Este pasaje agrega una descripción de su rebeldía por medio de un proverbio conocido para su auditorio y que ya había sido presentado por el profeta Isaías. Algo interesante de notar es la aplicación de este proverbio con los ídolos. La pregunta es, ¿qué no vieron y no escucharon? Una respuesta podría ser las acciones y el mensaje del profeta. Sin embargo, él está hablando de los habitantes de Jerusalén y no de los exiliados. Es mucho más probable que se refiera a que no fueron capaces de interpretar las señales tanto del accionar de Dios como de los tiempos que les tocaba vivir. Y no estaban dispuestos, y no estaban dispuestos a escuchar las palabras de los mensajes de los que Dios había enviado a través de su historia. Luego de la acusación, el profeta pasa a relatar las instrucciones que recibe de parte de Dios para la acción que había de realizar. Los versículos 3 al 7 mencionan 4 acciones que le son ordenadas al profeta. Un dato interesante para poner atención en estos versículos es que, salvo en la primera, en las acciones se incorpora la anterior a la nueva. Por ejemplo, preparar un equipaje de cautivo y en la segunda salir con el equipaje de cautivo y así en adelante. La primera es la de preparar el equipaje de cautivo, versículo 3. Se está refiriendo a enseres de marcha o el ajuar del exilio, literalmente vasija de exilio.
La referencia sería probablemente una vasija que contendría alimentos para un viaje. La segunda es la de salir como cautivo de tu lugar a otro lugar. Este salir como cautivo es una sola palabra hebrea, gala. Debía ser ante su vista. Esta es una frase que se repite 7 veces en los versículos 3 al 7 y tiene como propósito enfatizar que el pueblo era testigo de lo que el profeta está presentando. Este salir como cautivo podría ser interpretado como salir de Jerusalén, como del lugar donde estaban, es decir, como referencia a un posible retorno a la tierra. Por eso, la última frase, sacados en cautividad, literalmente salir del exilio, tiene que aclarar este salir. Además, la siguiente acción tiene valor para ayudar a mostrar el cuadro general de lo que está representando el profeta. La tercera acción se encuentra en el versículo 5 y es perforar el muro de su casa. La palabra hebrea para muro es kir, que se diferencia de jomá para salir por la abertura. Como ya hemos mencionado, esto está en relación con el intento de huida de Jerusalén por parte de Sedequías. No cabe duda de que ante la caída de la ciudad, principalmente el rey, aunque no solo el rey, quisieron tratar de escapar de los enemigos. Sin embargo, la aclaración que hace el profeta no permite la interpretación que se trate de los babilonios que también perforaron el muro de Jerusalén. Pensemos en este exilio. ¿Qué llevaríamos si nosotros fuésemos los que estamos siendo llevados? ¿Qué llevaríamos? ¿Cuáles serían nuestras posesiones más valiosas que valdría la pena cargar y llevar en nuestra valija? Hemos vivido terremotos a lo largo del planeta en las ciudades donde constantemente suceden estos movimientos, la gente llega a pensar que ya no habrá otro. Así sucedió con el pueblo de Israel. La gente vivía incrédula. Los cautivos creían que muy pronto volverían a Israel. Pensaban que Dios no iba a destruir a la nación escogida. Además, Ezequiel y los otros profetas no eran tan pesimistas. Pensaban que el rey y su pueblo iban a volver a Jerusalén. Dentro de todo este ánimo, dentro de todos estos pensamientos, Ezequiel dramatiza ahora la palabra de Dios. Los métodos de Ezequiel son poco usuales, porque era difícil convencerles, porque era difícil que ellos comprendieran lo que Dios quería comunicarles. Ezequiel sabía que no le iban a prestar atención. Fue al principio del libro que Ezequiel fue advertido. Por eso usa un método dramático para llamar su atención. Eso nos hace pensar también en nuestras posesiones, en nuestra poca fe. Es muy poco lo que un prisionero de guerra puede llevar. Lo valioso sería aquello que representa algún valor sentimental, porque el refugiado vive en un temor constante, que su captor corte su vida, que su captor le hiera de muerte. Debemos nosotros, como ciudadanos del cielo, guardar nuestros tesoros en el cielo. Un día todo lo material va a pertenecer a otro. Solamente lo que llevamos en el corazón nos acompañará después de la muerte. No hay mucho que aquellos hombres puedan llevar. Del versículo 8 al 16 vemos este exilio. Hasta ahora el profeta había estado en silencio. Él mismo era el mensaje o la lección que Dios quería dar. Ahora es Dios mismo quien le pide al profeta que responda a la pregunta del pueblo. ¿Qué estás haciendo?
La misma pregunta demuestra que aunque sabían qué hacía, lo que querían saber era qué significaba. Aquí se prueba lo que Dios había dicho al profeta acerca de su pueblo. Tienen ojos, pero no ven. La explicación se divide en tres secciones con propósitos diferentes. En primera, se hace referencia a lo que será con los habitantes de la ciudad, los enemigos, es decir, los babilonios. En la segunda, lo que Dios hará en esta ocasión. Y finalmente, el profeta presenta el propósito del juicio de Dios. Cuando menciona lo que ocurrirá con los habitantes de la ciudad, nos encontramos con lo que el profeta comienza diciendo: ¿quiénes serán los receptores del castigo? La palabra que en el versículo 10 se traduce como profecía es el término hebreo masá, que no es palabra común para profecía o profetizar que se usa en el libro, que es naba, que algunos traducen carga. También debemos prestar atención a que cuando habla el rey, Sedequías lo llama gobernante y no rey. De hecho, estaba gobernando en lugar de su sobrino. Entonces podría interpretarse que tanto él como la casa de Israel serían la carga, es decir, serán llevados por los conquistadores. El énfasis de los versículos se encuentra en que serán llevados al cautiverio y que será, aunque el príncipe intentó huir cubriéndose la cara, finalmente no verá la tierra. Los versículos 13 al 14 cuentan el actuar de Dios a través de las distintas acciones que realiza. La primera dice que capturará al gobernante como un cazador a su presa. Vemos el uso de términos como red o trampa que son tomados de las imágenes de la caza. No es la primera vez que Dios es presentado con esta metáfora, atrapando a los que desobedecen su pacto. La segunda acción, Dios mismo los traerá a Babilonia, es decir, que el exilio del gobernante y las acciones que le siguen no la verán y ahí morirá. Con referencia al acto de sacarle los ojos y la muerte de este en Babilonia, que son presentados como acciones de Dios, parte de su juicio. En tercer lugar, Dios determinará con sus ayudantes, las tropas, bajo espada. Finalmente, en los versículos 15 y 16 encontramos el propósito del juicio. Notemos que estos versículos comienzan y terminan con la misma expresión. Sabrán que yo soy Jehová. Como lo hemos mencionado anteriormente, se trata de saber y conocer de manera directa e íntima. Algunos de ellos debían escapar para que sea conocido lo que había ocurrido como testimonio. Una de las preguntas que uno puede hacerse es: ¿por qué era necesario que pasaran por semejante experiencia para reconocer y conocer a Dios? Ya se ha mencionado, porque no veían, es decir, sufrían de atrofia espiritual. Al mismo tiempo en el que vemos el texto, podemos descubrir la soberanía de Dios sobre la historia, sobre todas las cosas y sobre todos los sucesos. Esa era la gran verdad que ellos debían reconocer. En esta profecía y en la que sigue, Ezequiel teatraliza parte del mensaje que tiene que transmitir. Aunque su profecía concierne a la caída venidera de Jerusalén, tienen en mente principalmente a sus compañeros de exilio en Babilonia. El mensaje tiene estos dos elementos. El pueblo de Jerusalén sufriría el exilio. El gobernante Sedequías intentaría huir de la ciudad, pero sería capturado. El pasaje también insinúa cuál será la suerte final de Sedequías. Ezequiel ha de cubrirse sus ojos. Sería Sedequías quien fuera finalmente cegado y apresado. Ezequiel tuvo que representar el horrendo mensaje de esta profecía y de la próxima. Era un medio de transmitir información a algunos que de otra manera no escucharían. Muchas personas oirán solo aquello que les gusta oír. Algunas veces deben recibir nuevo conocimiento sorpresivamente. Los cristianos deben verlo como un desafío a examinar nuestros medios de comunicar las buenas nuevas. Nuestros enfoques pueden ser más esclarecedores que los tradicionales. Todo esto había sido instruido por Dios. Todo esto
era el mensaje que Dios quería que aquel auditorio escuchara y que preguntaran cuál era la razón de esa representación, cuál era la razón que tenía Ezequiel para hacer esta representación. Ezequiel representó el papel de cautivo llevado al exilio, ilustrando lo que iba a pasar con el rey. Los cautivos sabían exactamente lo que Ezequiel estaba haciendo, debido a que solo 6 años antes habían hecho preparativos similares cuando salieron de Jerusalén a Babilonia. Esto era para mostrar al pueblo que no debían confiar ni en su rey ni en su ciudad capital para que los salvara del ejército babilónico. Solo Dios podía hacerlo. Y los cautivos que tenían la esperanza de regresar pronto del exilio serían desilusionados. La demostración gráfica de Ezequiel probó ser correcta hasta el último detalle, pero en el momento de la advertencia muchos la desestimaron. Sedequías, el último rey de Judá, estaba reinando en Jerusalén cuando Ezequiel dio estas profecías. Ezequiel mostró al pueblo lo que sucedería a Sedequías cuando Jerusalén fuera atacado otra vez, y cómo éste se uniría a los cautivos que ya estaban en Babilonia. Sedequías no podía ver por qué Nabucodonosor haría que le sacaran los ojos, pero así sucedería. Por los preparativos para irse y su salida a través de la pared de la casa al anochecer, como quien está deseoso de escapar del enemigo, el profeta transmitió lo que pasaría al pueblo. Cuando Dios nos ha liberado, debemos glorificarle y edificar al prójimo, reconociendo nuestros pecados. Aquellos que por las aflicciones son llevados a esta condición, se les hace saber que Dios es el Señor y pueden ayudar a llevar al prójimo para que le conozcan. Con esta parábola queda promulgado el exilio, una nueva fase en la vida de Jerusalén y donde parece que el ministerio de Ezequiel comienza, aunque veremos más adelante que habría más para enseñar a Jerusalén. El profeta lleva a cabo las acciones que se le han encomendado y las acciones ahora deben interpretarse, por lo que el mensaje que ha recibido de Dios es llevado al pueblo para ser visto y escuchado. Por un medio y otro, apela al pueblo para que atienda al mensaje. Ezequiel fue el primero que preparó aquella bolsa para el exilio. Vemos aquí que el ministerio del juicio conserva la esperanza del arrepentimiento, y esta parábola obliga a reflexionar para su correcta interpretación. El propósito finalmente de la parábola y el juicio es declarar que el Señor es Dios, que no hay otro fuera de Él. Vivir la vida sin el conocimiento de que Dios es el Señor es perder todo punto de la existencia humana. Y así el juicio puede ser visto en última instancia como un acto de misericordia. Si la verdad no se puede aprender en paz, entonces debe aprenderse en juicio. Pero cualquiera de los dos es preferible a no aprender la verdad en absoluto. Oremos. Bendito Padre, Señor Celestial, gracias te damos hoy, bendito Padre, porque nos permites tomar tu palabra, porque nos permites ser instruidos por ella, ser exhortados y animados, Señor. Gracias, Señor, porque tu enseñanza, Señor, es clara y porque tus palabras, Señor, llegan a nuestra mente y nuestro corazón. Muchas veces, Señor, reconocemos que hemos sido rebeldes. Muchas veces reconocemos, Señor, que hemos fallado, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a no ser negligentes. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a ser humildes, Señor, y a recibir tu exhortación con amor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor inagotable.
Todo lo pedimos, todo clamamos y rogamos a ti por los méritos suficientes de nuestro hermoso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.